El mundo del corazón español amaneció convulsionado. Una frase, una sola intervención, bastó para que las redacciones se revolucionaran y los platós ardieran. El protagonista, un nombre que lleva décadas ligado al periodismo del espectáculo, Miguel Temprano. El reportero que lo ha visto todo, el hombre que ha estado en los lugares donde nacen las historias y que ahora, sin levantar la voz, ha hecho tambalear los cimientos del relato mediático de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Durante años, Temprano se movió entre bastidores, observando cómo la televisión convertía las emociones en espectáculo, cómo los silencios se transformaban en titulares y cómo la verdad y la estrategia se mezclaban hasta ser indistinguibles. No necesitaba hablar. Sabía que en este negocio, el que guarda silencio también comunica. Y lo suyo, siempre, fue la prudencia del que conoce demasiado. Pero esta vez algo cambió. En una entrevista reciente, mientras comentaba la deriva del periodismo del corazón, el presentador le mencionó el nombre que nadie puede ignorar, Rocío Carrasco. Fue un segundo de tensión apenas perceptible, una pausa breve, pero cargada de significado. Temprano se detuvo, miró al entrevistador y con un tono tranquilo dejó entrever que no todo se ha contado. Desde ese instante, las alarmas saltaron. Las redacciones comenzaron a cruzar llamadas. Los productores de televisión rehicieron escaletas. Los reporteros veteranos reconocieron el gesto. En el lenguaje del corazón, ese tipo de silencios no son casuales. Cuando un periodista de la trayectoria de Miguel Temprano evita un tema o lo insinúa de esa manera, algo se mueve. Las redes sociales amplificaron el eco. En cuestión de horas, los clips de su intervención circulaban por Twitter, TikTok y YouTube. Los usuarios analizaban cada gesto, cada respiración, cada palabra omitida. Algunos decían que lo hacía por proteger a alguien. Otros, que se había cansado de callar. Otros más, que quería reivindicar su papel como testigo privilegiado de una época en la que la historia de Rocío Carrasco se contaba de otra manera. Los platós se llenaron de conjeturas. En fiesta, así es la vida y ahora son soles. Los colaboradores se miraban con curiosidad mientras los vídeos de Temprano se repetían una y otra vez. En Sálvame Noche, los tertulianos debatían si su tono era de advertencia o de nostalgia. Algunos recordaban viejas coincidencias profesionales con Rocío y Fidel, otras entrevistas donde ya había dejado caer comentarios parecidos, y todos coincidían en algo: sus palabras no eran inocentes. Miguel Temprano llevaba demasiado tiempo lejos del foco para hablar sin motivo. Los veteranos del medio saben que él es de los que no improvisan. Si decide romper su silencio, lo hace sabiendo perfectamente el impacto que tendrá. Y en este caso, el impacto fue inmediato. En apenas unas horas, su nombre volvió a los titulares principales de los digitales especializados. Lecturas, Semana, El Español, todas las webs de prensa rosa dedicaban amplios espacios a analizar el nuevo capítulo. En Twitter, los bandos habituales reaparecieron, los defensores de Rocío Carrasco acusando a Temprano de oportunismo y los críticos con su versión celebrando que alguien se atreviera, por fin, a hablar de lo que ellos llaman la otra cara del relato. Detrás de toda esa tormenta mediática, había algo más profundo. Lo que había conseguido Temprano no era solo agitar el avispero del corazón, sino reactivar la conversación sobre cómo se construye el relato en televisión, sobre lo que se muestra y lo que se esconde. Y esa reflexión, dicha por alguien que ha pasado media vida entre focos, tenía más peso que cualquier titular. A lo largo del día, los equipos de redacción rastrearon el archivo audiovisual en busca de las apariciones anteriores del periodista. Querían comprobar si alguna vez había hablado con tanta intención, si en sus intervenciones pasadas había señales de que tarde o temprano estallaría. Y las encontraron. Pequeñas frases, detalles que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora, a la luz de su nueva declaración, parecían tener otro significado. La audiencia, hambrienta de nuevas versiones, se entregó al juego de la especulación. Cada usuario de redes sociales parecía tener su teoría, cada tuit se convertía en una pista, cada gesto en un enigma. En cuestión de horas, lo que había sido una entrevista casual se transformó en un fenómeno mediático que devolvió a Miguel Temprano al centro del tablero televisivo. El periodista, fiel a su estilo, no volvió a pronunciarse. No hizo aclaraciones ni rectificaciones. Su silencio posterior resultó incluso más elocuente que sus palabras.
Y en ese silencio, los espectadores proyectaron todas las historias posibles. Algunos creyeron que hablaba de fidelidad, otros de secretos profesionales, otros de contradicciones internas en el relato de Rocío Carrasco. Pero más allá de lo que dijera o callara, lo cierto es que había conseguido lo imposible: devolver el misterio al mundo del corazón. En una época en la que todo parece filtrarse y en la que los escándalos duran apenas 24 horas, Miguel Temprano había devuelto al salseo su esencia más pura: la intriga. Los productores lo sabían. Los directores de los grandes programas lo sabían. Y también lo sabía el público, que no tardó en entender que aquella frase era solo el comienzo de algo mucho más grande. Miguel Temprano había hablado poco, pero había dicho demasiado. Y todos los caminos mediáticos, una vez más, volvían a conducir a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El estallido fue inmediato. En cuanto Rocío Flores dejó entrever que había material, los medios se lanzaron como si olieran sangre. Los programas de las tardes, las tertulias de los fines de semana, las webs de entretenimiento, todos abrieron con el mismo titular: Rocío Flores prepara su propia versión con pruebas. Y aunque nadie sabía con precisión de qué tipo de pruebas hablaba, si mensajes, si grabaciones antiguas, si simples recuerdos documentados, bastó esa palabra mágica para que se desatara una auténtica tormenta. En cuestión de horas, el tema dominaba la conversación digital. Hashtags con su nombre en tendencia, memes, análisis y ese rumor constante que solo el público español sabe sostener: algo grande va a pasar. Los platós se dividieron. Algunos colaboradores, los de la vieja guardia, defendían que Rocío tenía todo el derecho del mundo a contar su parte, a defender su imagen después de tantos años de polémica. Otros, en cambio, se mostraban escépticos: si tienes algo, muéstralo. Si no, esto es solo estrategia. Y así, el debate se convirtió en espectáculo, y el espectáculo, una vez más, en un espejo de la tensión entre dos mundos irreconciliables. Mientras tanto, en las sombras, los periodistas más veteranos intentaban confirmar si existía realmente ese supuesto material. Algunos contactos cercanos hablaban de carpetas, de conversaciones guardadas, de material que había permanecido intacto desde los años más difíciles de la familia. Pero también de prudencia, de un entorno que pedía calma y cabeza fría. Y en medio de todo eso, un silencio. Un silencio que lo llenaba todo. El de Fidel Albiac. El de los que prefieren no dar juego, los que saben que cada palabra puede convertirse en titular. Pero ese silencio, tan calculado, se convirtió en el ruido más fuerte. Porque en televisión, el que calla no siempre otorga, pero siempre genera curiosidad. Los espectadores, fieles a su instinto, empezaron a tirar de hemeroteca. Recuperaron vídeos de viejas declaraciones, compararon fechas, frases, gestos. Algunos aseguraban que ahora todo encajaba, que por fin se entendía el porqué de ciertos desencuentros. Otros opinaban que era un intento de volver a la primera línea mediática, ahora que los focos parecían mirar hacia otro lado. Y así, sin pruebas todavía sobre la mesa, la narrativa ya estaba escrita. Rocío Flores, la joven que creció entre cámaras y titulares, pasaba de ser objeto de comentario a convertirse en la narradora. Su historia, su voz, su verdad. Una jugada arriesgada, pero también poderosa. Porque cuando un personaje mediático decide hablar en su propio idioma, todo el ecosistema del corazón tiembla. La reacción del público fue tan apasionada como impredecible. Algunos se volcaron en su defensa, asegurando que ya era hora de equilibrar la balanza. Otros la acusaban de reabrir heridas que España ya había llorado suficiente. Pero lo que nadie puede negar es que Rocío volvió a dominar la conversación nacional. En cada programa, en cada artículo, en cada sobremesa, el debate era el mismo. ¿Por qué ahora? ¿Qué pretende realmente? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar? Mientras los analistas del corazón intentaban descifrar sus movimientos, las redes hacían su propio trabajo. Usuarios anónimos creaban hilos kilométricos comparando versiones, recopilando vídeos, buscando pistas. Era como un gran rompecabezas colectivo donde todos querían ser los primeros en descubrir la verdad. Y en medio de ese torbellino, Rocío Flores seguía en silencio, mirando desde la distancia cómo se desataba el huracán. No necesitó decir nada más. Ya lo había conseguido, todo el país hablaba de ella. Las redacciones,
los despachos de productores, los grupos de WhatsApp de periodistas, todos sabían que lo que venía después podía cambiarlo todo. Porque cuando se filtra que alguien tiene pruebas, aunque aún no se hayan visto, la semilla del escándalo ya está plantada. Y en el jardín del corazón, las semillas del escándalo siempre florecen rápido. Y así, el reloj mediático comenzó a contar hacia atrás. Faltaban horas, quizá días, para que se revelara el siguiente movimiento. Nadie sabía si habría entrevista, comunicado o simplemente un nuevo gesto sutil, pero todos lo esperaban con la misma mezcla de morbo y ansiedad que solo este tipo de historias provocan. Rocío Flores había encendido la mecha, y ahora el país entero esperaba a ver cómo y cuándo explotaría. Y mientras tanto, Fidel Albiac seguía sin pronunciarse. Y ese silencio era el sonido más fuerte de todos. El misterio ya no podía detenerse. Lo que empezó como una frase suelta se había convertido en una auténtica trama nacional. En los cafés de periodistas, en los pasillos de Telecinco, en los grupos de WhatsApp de redactores y excolaboradores, todos hablaban de lo mismo. ¿Qué quiso decir Miguel Temprano y por qué ahora? El periodista, con su estilo pausado y su voz siempre templada, había conseguido lo que casi nadie logra en el mundo del corazón actual: despertar la intriga sin decir demasiado. Mientras otros buscan el ruido, él se aferraba al silencio. Pero ese silencio, como si fuera un eco, se expandía y multiplicaba por todos los rincones del espectáculo televisivo. En Sálvame Noche, el debate alcanzó su punto álgido. Jorge Javier Vázquez, con su mezcla habitual de ironía y control, abrió el programa diciendo: si Miguel Temprano habla, es porque algo grande se mueve. Las cámaras giraron hacia los colaboradores. Belén Esteban, con gesto serio, dijo que a ella no le sorprendía, que Temprano siempre ha sido de los que callan más de lo que cuentan. Laura Fa, sin perder el tono crítico, añadió que cuando él dice que vio cosas, hay que escucharlo, porque él estaba allí cuando se gestaba todo lo que hoy vemos como historia televisiva. Y es que Temprano no era un recién llegado. Fue testigo de los años en que Rocío Carrasco empezaba a construir su imagen mediática, de los primeros reportajes junto a Fidel Albiac, de la metamorfosis de un matrimonio que pasó de la discreción a la exposición. Conocía a los directores, los guionistas, los cámaras, los periodistas que narraban el relato. Había visto cómo se elegían los planos, cómo se editaban las entrevistas, cómo se fabricaban las emociones que luego conmoverían a millones de espectadores. Por eso, cuando dijo que vio cosas, la frase resonó con una fuerza especial. No era la declaración de un opinador cualquiera. Era la voz de alguien que había formado parte del engranaje. En Fiesta, Gemma López defendió la idea de que sus palabras no iban dirigidas a Rocío Carrasco directamente, sino al sistema mediático que la rodeó. Según ella, lo que Temprano trataba de hacer era un ejercicio de memoria periodística, una manera de recordar que la televisión del corazón no siempre ha sido tan transparente como aparenta. Pero no todos lo interpretaron así. Kiko Matamoros insistía en que el mensaje era claro: Temprano ha querido poner en duda a Rocío y lo ha hecho de la forma más elegante posible, dejando que los demás interpreten por él. La audiencia, mientras tanto, se dividía en bandos irreconciliables. En los foros y en los comentarios de los vídeos, unos acusaban al periodista de reabrir heridas cerradas, y otros lo aplaudían por atreverse a romper el silencio que, según ellos, rodeaba a Rocío y Fidel. Los algoritmos hacían el resto. Cada hora, más y más vídeos, análisis y directos se sumaban a la conversación. El nombre de Miguel Temprano volvió a estar en la cima de la popularidad mediática, algo que no ocurría desde hacía años. Su voz, que durante mucho tiempo había permanecido en segundo plano, ahora sonaba como la de un testigo de una época en la que la prensa del corazón se construía con café, intuición y llamadas telefónicas, no con trending topics. Algunos de sus compañeros de generación, como Lidia Lozano o Antonio Rossi, salieron en su defensa. Dijeron que lo conocían bien, que nunca había sido de buscar protagonismo gratuito. Que si hablaba, era por convicción, no por necesidad. Pero otros, más jóvenes y menos diplomáticos, insinuaban que todo formaba parte de una estrategia para volver a ocupar espacio mediático. Mientras los programas competían por tenerlo en directo, Temprano seguía desaparecido. Ni declaraciones, ni entrevistas, ni apariciones. Solo rumores. Se decía que había rechazado ofertas de productoras para participar en especiales, que prefería dejar que el tiempo hablara. En ese contexto,
los seguidores de Rocío Carrasco empezaron a movilizarse. Las cuentas más activas en redes publicaron hilos repasando la carrera del periodista, insinuando que su discurso estaba manipulado. Pero otros lo defendían, argumentando que Temprano había sido siempre uno de los pocos que había visto de cerca cómo la televisión convertía el sufrimiento en negocio. La tensión era casi palpable. Cada nuevo comentario o insinuación se analizaba al milímetro. La prensa rosa se transformó durante unos días en un tablero de ajedrez mediático donde cada movimiento contaba. Y en el centro del tablero, sin moverse un centímetro, estaba Miguel Temprano, el hombre que había encendido la mecha y ahora observaba cómo todo ardía a su alrededor. Los espectadores, fascinados, esperaban el siguiente paso. Nadie sabía si hablaría, si desmentiría, si confirmaría. Pero lo que estaba claro era que su intervención había reabierto un capítulo del que todos creían haber pasado página. Y lo más sorprendente era que Rocío Carrasco, la protagonista involuntaria, seguía sin pronunciarse. Su silencio empezaba a adquirir otro significado, uno mucho más inquietante. Porque en televisión, cuando el que siempre habla calla, y el que calla decide hablar, el equilibrio se rompe. Y esa, precisamente, era la sensación general. El equilibrio se había roto. El tablero del corazón acababa de cambiar de manos. Las horas se convertían en días, y el eco de las palabras de Miguel Temprano no hacía más que crecer. Era el tema central en todas las tertulias, el eje sobre el que giraba el corazón televisivo. Pero, a diferencia de otras veces, había algo diferente en el ambiente. Ya no se trataba solo de Rocío Carrasco ni de Fidel Albiac. Lo que estaba en juego ahora era la credibilidad de todo un sistema, la forma en que la prensa rosa había contado, moldeado y comercializado las vidas ajenas durante más de 2 décadas. En los pasillos de Mediaset, los rumores se mezclaban con las estrategias. Los directivos sabían que este tipo de polémicas son las que sostienen el interés del público, pero también que cada palabra puede desatar una guerra entre productoras, colaboradores y antiguos protagonistas. Y en medio de ese caos mediático, Miguel Temprano seguía en silencio. En Así es la vida, Adela González abrió el programa con una frase contundente: no hay mayor bomba mediática que una verdad a medias. A su lado, José Antonio León analizaba con detalle los movimientos de los protagonistas en redes sociales. Fidel no reacciona, Rocío no habla, y Temprano no se retracta. Eso, en televisión, significa que todos están esperando el momento perfecto. La cámara enfocaba los rostros de los colaboradores mientras repasaban viejas imágenes de los 3 implicados. Eran tiempos en los que Rocío Carrasco y Fidel Albiac caminaban de la mano por los pasillos de Telecinco, cuando el matrimonio era un misterio más que una historia contada. Miguel Temprano aparecía en algunas de esas grabaciones, siempre al fondo, con su libreta en la mano, observando. Y ahora, tantos años después, su voz regresaba como una especie de testamento periodístico. En Tardear, Ana Rosa Quintana planteó la cuestión de fondo: ¿hasta qué punto hemos participado todos en alimentar una narrativa que hoy empieza a desmoronarse? Sus colaboradores, entre ellos Antonio Rossi y Beatriz Cortázar, debatían entre la defensa de la libertad de expresión y la responsabilidad del periodista. Temprano no ha mentido, decía Cortázar, pero sabe perfectamente el peso que tienen sus insinuaciones. En este oficio, una pausa vale más que una confesión. Mientras tanto, los seguidores más acérrimos de Rocío Carrasco se organizaban en redes sociales para defender su relato. Hacían vídeos, recopilaban entrevistas, reconstruían cronologías. Era como una guerra de archivo, una batalla de memoria. Frente a eso, las voces críticas señalaban que la imagen de Rocío había cambiado demasiado desde su famosa docuserie, que el tiempo y el desgaste habían hecho mella en su influencia mediática. Y en medio de ese fuego cruzado, un nuevo rumor empezó a circular: que Miguel Temprano habría recibido llamadas de antiguos compañeros del entorno de Rocío, pidiéndole que no siguiera alimentando el debate. Ninguno de ellos confirmó la historia, pero el simple hecho de que se comentara reforzaba su leyenda. En este negocio, el silencio siempre suena más fuerte que las palabras. Los programas competían por tenerlo en exclusiva, pero Temprano jugaba con el misterio. No negaba, no afirmaba, no confirmaba. Y esa ambigüedad, lejos de agotarse, se convertía en una mina de oro televisiva. Cada día se repetía el mismo ciclo: rumores, tertulias, debates, análisis de su gesto, teoría sobre sus motivaciones.
El periodista, sin moverse, había conseguido lo que muchos sueñan, ser el centro del huracán sin pagar el precio de estar en él. Mientras tanto, Rocío Carrasco seguía desaparecida del circuito mediático. Los reporteros buscaban reacciones, pero nadie en su entorno respondía. Algunos aseguraban que estaba dolida, otros que ni siquiera había querido ver los programas. Pero el silencio, en televisión, nunca es inocente. Cada minuto sin declaraciones se convertía en material de especulación, en combustible para el siguiente bloque del programa. Fidel Albiac, siempre ajeno a los medios, tampoco habló. Y ese doble silencio, el de Rocío y el suyo, empezó a percibirse como una estrategia, la de dejar que el ruido se apague por sí solo. Pero esta vez, el ruido no bajaba. Miguel Temprano, desde su discreción, había logrado reabrir la conversación sobre un tema que parecía agotado. No necesitó revelar secretos ni inventar historias. Bastó con su experiencia, su presencia y esa forma de hablar que sugiere más de lo que dice. Para algunos, un gesto elegante. Para otros, una provocación calculada. Lo que estaba claro era que la televisión del corazón, que parecía haber perdido la capacidad de sorprender, volvía a vibrar con un nombre que muchos habían olvidado. Y en el fondo, eso era lo que más fascinaba. El poder de un periodista que, sin escándalos ni exclusivas, había devuelto al salseo su esencia más pura. Los espectadores, noche tras noche, esperaban el desenlace. Querían saber si Miguel hablaría de nuevo, si Rocío rompería su silencio o si Fidel, por una vez, daría un paso al frente. Nadie sabía lo que ocurriría, pero todos tenían claro que algo importante estaba a punto de pasar. El tablero del corazón había cambiado. Y esta vez, las fichas no las movían los protagonistas de siempre, sino los que habían estado observando desde la sombra. El fenómeno ya había trascendido los platós. Lo que empezó como un comentario en voz baja se había convertido en un espejo del propio mundo del corazón. Miguel Temprano, sin dar una sola exclusiva, había obligado a todos, periodistas, colaboradores y espectadores, a mirar hacia adentro. A preguntarse cuánto de lo que se cuenta es verdad y cuánto es puro teatro televisivo. En las tertulias de madrugada, los más veteranos del medio lo reconocían: esto es un recordatorio de quien tiene el poder real en la tele. Temprano, con décadas de oficio, había demostrado que no se necesitan cámaras, ni micrófonos abiertos, ni entrevistas pactadas para hacer temblar el sistema. Bastaba una frase, una pausa y un nombre propio para que la maquinaria mediática se activara sola. Durante la semana, los programas se llenaron de debates casi filosóficos sobre el papel del periodismo del corazón. Jorge Javier lo resumía con ironía en Sálvame Noche: Miguel ha conseguido lo imposible, que el corazón vuelva a ser interesante sin enseñar ni una lágrima. Belén Esteban asentía, reconociendo que, detrás del espectáculo, había una verdad incómoda: todos en aquel universo viven pendientes de lo que se calla más que de lo que se dice. Las redes, lejos de apagarse, convirtieron la figura de Temprano en símbolo de algo más grande: la nostalgia por un tiempo en el que los periodistas del corazón eran testigos, no personajes. Los usuarios recordaban las coberturas de los años 90, los programas en los que la investigación tenía tanto peso como el drama. Para muchos, su regreso a la conversación era también el regreso de una forma de hacer televisión que parecía perdida. Rocío Carrasco, mientras tanto, mantenía su silencio absoluto. Pero su ausencia ya no sonaba como un gesto de control, sino como una retirada táctica. En los programas, los colaboradores interpretaban ese mutismo como señal de que algo se estaba preparando: una respuesta medida, una entrevista, una nueva aparición pública. Los realizadores ya lo imaginaban, los productores ya reservaban hueco en parrilla. El ciclo estaba completo. Y entretanto, los rumores seguían girando. Algunos decían que Miguel Temprano planeaba escribir un libro, otros aseguraban que había rechazado ofertas millonarias para hablar en exclusiva. Ninguno de los dos extremos se confirmaba, pero el misterio era suficiente para mantener la expectación. En la televisión del corazón, la incertidumbre es el mejor guión. En Fiesta, Gemma López cerró uno de los programas con una frase que se volvió viral: lo más inteligente que ha hecho Temprano es recordarnos que la verdad, en televisión, siempre tiene más de una versión. Y ese comentario, repetido miles de veces, resumía perfectamente lo que había ocurrido. Porque al final, más allá del morbo y de los titulares,
Lo que Miguel Temprano había hecho era lanzar una piedra en el estanque y dejar que las ondas llegaran a todos los rincones del panorama mediático. Había despertado dudas, había resucitado viejas historias y había recordado al público que nada, absolutamente nada, en este mundo es casual. Los focos se apagaban, los programas cerraban sus emisiones con música suave y los colaboradores se despedían entre bromas, pero el rumor seguía flotando en el aire. Al día siguiente volvería a abrir los noticiarios del corazón, con nuevas teorías, nuevas lecturas, nuevos invitados. Y así, sin gritar, sin buscar escándalos, Miguel Temprano había devuelto al salseo su esencia original, esa mezcla perfecta entre verdad, insinuación y espectáculo que mantiene viva la curiosidad de millones de espectadores. Rocío Carrasco, Fidel Albiac, los colaboradores, los periodistas, todos volvían a girar alrededor de la misma órbita. Una órbita donde nada se cierra del todo, donde cada silencio es una puerta y cada mirada, un titular. La historia, una vez más, quedaba abierta. Y en el corazón de esa historia, brillando con la calma de quien conoce todos los secretos, estaba Miguel Temprano. El hombre que no necesitó decirlo todo para hacerlo sonar más fuerte que nunca.